Muy buenas tardes, Panamá. Muy buenas tardes, pueblos originarios. A nuestros hermanos de la región Ñoscribo, Nedrini y Codri. Los compañeros que viven en el área de Boquete, Cerro Punta, Río Sereno, Barú, Puerto Armuelle. Los nóvedres que viven en el área de la ciudad capital, norte, centro, área de San Miguelito. A las organizaciones sociales populares. Igualmente a los congresos regionales, a los congresos locales, los congresos de área anexa, a la primera iglesia Mamatat, a todos los coordinadores de la iglesia Mamatat, al sector estudiantiles, que casi un 96-97% de los sectores estudiantiles 9, universitarios y colegiales, tienen un teléfono inteligente. A ellos me voy a dirigir personalmente, vía audio. Y también a todo el sector de la dirigencia de base a nivel nacional de la comarca Nove Bulé. En nombre de la dirigencia del 12º Congreso General presidida por el honorable presidente Pedro Nola Flores y toda su estructura y su servidor que le habla, Liborio Miranda, quiero desearle un feliz tarde. Dios me le bendiga, que Dios le dé sabiduría, conocimiento e inteligencia. Lo más importante, que Dios le dé sabiduría, discernimiento para saber lo que está pasando a nivel mundial, global, lo que viene y lo que se avecina para el mundo. Y voy a hacer un análisis sobre este mismo tema, sobre el tema de coronavirus. Pero antes de entrar en detalle, estoy leyendo aquí resoluciones de alcalde, estoy viendo resoluciones de representantes, estoy viendo resoluciones de diputados, estoy viendo resoluciones de ONG, organizaciones no gubernamentales que lucran, despilfarran recursos a nombre del pueblo indígena. Estoy viendo resoluciones de ellos. Estoy viendo resoluciones de instituciones gubernamentales, de viceministerios. Mamotretos que hicieron ahí, parece que esa cosa parecía más regionalismo. Ya, cuando uno no se quiere dejar asesorar, pasa lo que tiene que pasar. Después uno anda echándole la culpa a la gente. Estoy viendo resoluciones también de supuestas autoridades. Estoy viendo resoluciones de diferentes autoridades, pseudo autoridades, ya, autoridades difuntos que la Corte declaró nulo, ilegal, y sigue siendo ilegal porque en la comarca no son nadie. Y más resoluciones. Pero también antes de entrar en esas resoluciones, en detalle de todas esas resoluciones que hicieron alcaldes, representantes, diputados, gobernadores y toda esta gente, a mí me impactó tres cosas ayer jueves, me impactó tres cosas. Uno, un chichero, otro, un camión repartidor y otro, un bus. Eso salió en los medios de comunicación. El chichero estaba repartiendo ese jabón para lavar la mano. Y el repartidero de camión estaba repartiendo mascarilla. Y el Diablo Rojo estaba repartiendo gel. Un bucero, pues. Un panameño normal estaba repartiendo gel. Y un chichero estaba repartiendo jabón. Y estaba repartiendo otra cosa, pero insumos de higiene. Qué bonito cuando uno comparte. Porque cuando uno comparte, ya que uno no sirve, ya que uno es inepto, ineficiente, ya que uno es inoperante, ya que uno es ilegal, pero por lo menos uno tiene que demostrarle la generosidad a uno, al pueblo. Eso me impactó mucho ayer. Me impactó mucho. Aunque tú no eres nadie, aunque no tienes un cargo, aunque no posees tantos recursos, aunque no estás en la papa del buen gobierno, y aunque no está en puestos clave del gobierno, aunque él no es representante, alcalde, representante, diputado, lo importante es que tú comienzas a compartir con la gente más cerca y ayudarlo con gel, con jabón, y más en nuestros hermanos jóvenes. Y me voy a dirigir aquí porque yo estoy viendo muchas resoluciones y el papel lo aguanta todo. El papel aguanta todo. Y aquí puede haber 1000, 2000, 500, puede haber 50.000, 100.000 resoluciones. Pero le tengo que decir algo, las resoluciones, señores, honorables representantes, honorables diputados, honorables alcaldes, señores gobernadores, autoridades administrativas, señores del funcionario del gobierno, la resolución no resuelve nada. No,
No, esto no se resuelve así. ¿Sabe cuánta plata le da el Estado panameño para las partidas de las asambleas de diputados a los 3 diputados de la comarca Novebulé? ¿Sabe cuánta plata le dan? Y yo no necesito una resolución aquí. ¿Ah? ¿Sabe cuánta plata partida que se le da a los alcaldes de la comarca? Yo no necesito una resolución. Esto no se va a resolver con una resolución nada más. ¿Sabe cuánta plata se le da a los honorables representantes? Por favor. ¿Sabe cuántos funcionarios se andan pegando en el pecho? Gana 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares. ¿Ya? Y esto no se resuelve con una resolución nada más. ¿Ya? ¿Qué está pasando con la comarca 9? ¿Qué está pasando con nuestra gente? Si ustedes son ineptos, inoperantes, ineficientes, ¿ya? Pero demuéstralo en la generosidad. Bájense del bus. De esa partida que le da el Estado, que no es plata de usted, que es la plata del Estado panameño. ¿Por qué no se le compra jabón? ¿Por qué no se le compra gel? ¿Por qué no se le compra mascarilla a la población 9, que es vulnerable en este momento? Claro que se necesita una resolución, honorable representante, diputado, alcalde, funcionario. Claro que se necesita resolución, pero resoluciones contra la minería, contra la hidroeléctrica, contra las imposiciones, contra la injerencia del Estado en los asuntos internos de la comarca Novebulé, contra la cuarta línea eléctrica, contra Changuinola 2, contra la minería. Necesitamos una resolución contra los transportes ilegales que entran a la comarca, ¿ya? Contra gente ajena que no son de la comarca Novebulé. A esa necesitamos una resolución. No para babosadas que todo ahora el mundo quiere figurar ahora en el tema del coronavirus. ¿Ya? No estén alertando. ¿Por qué no se van del bus? ¿Por qué no agarran su plata y lo reparten con el pueblo? ¿Ya? ¿Sabe cuánta plata le dan a la Asamblea de Diputados? Independientemente que el único honorable que estoy viendo trabajando aquí es el honorable Leopoldo Archivo, que no es de este gobierno, es de otro partido político. Independiente fea que sea de otro partido, pero es él el que está trabajando. Igualmente el honorable alcalde del área Mironó, el alcalde Diego Icha, Diego Rodríguez. No sé qué bandera política es, pero él está haciendo su trabajo. De verdad que está compartiendo con su pueblo. Igualmente lo hace la licenciada Crescencia Prado. Igualmente lo hace alguna gente que no tiene un puesto político, que no tiene una bandera política de Estado. Y algunos que tienen una bandera política que no es de este gobierno. Tan siquiera están haciendo sus cosas, pero aquí hay mucha gente que están trabajando con este gobierno, del buen gobierno. Y reciben partidas del Estado panameño. Y no es plata de ustedes, es plata del pueblo panameño. ¿Y por qué no se les ha comprado en este momento mascarilla, jabón, gel, los primeros necesidades higiénicas para el pueblo Novebulé? Yo no quiero una resolución, ¿ya? Aquí muchos han tirado resoluciones y el papel lo aguanta todo. Dejémonos de sinvergonzura, ¿ya? Ese es uno. Voy a comenzar con el tema de la aparición del coronavirus. ¿Sabe de cuándo apareció el coronavirus? El 19 de diciembre de 2019, en la provincia de Huán. Un oftalmólogo en una clínica veía muchos pacientes que venían con los ojos rojos. Él descubrió eso, bueno, y el gobierno, como no quería que se dieran de cuenta, lo mandaron a matar. Y así hay varios médicos científicos que descubrieron la cosa y lo mandaron a eliminar. Tanta gente que defiende a los chinos. Bueno, así quedó esto, registrado. Nosotros le venimos dando seguimiento hace rato. 19 de diciembre apareció el tema de coronavirus. Los primeros casos y síntomas se dio la segunda semana de enero. ¿Sabe cuánta gente entraron a China? ¿Sabe cuánta gente salieron de China? ¿Sabe cuántos europeos llegaron a China y salieron de China? ¿Sabe cuánta gente de América subieron allá y bajaron para atrás? ¿Cuántos chinos inmigraron y regresaron de vuelta a su país? Ya. El coronavirus no apareció una semana, como algunos medios nacionales, como algunos funcionarios del gobierno diciendo que había que ser responsable. Ya. A no estar dando informaciones coherentes, a no estar desinformando, a ser responsable. Todavía estoy viendo al gobierno de Nito Cortizo ayer diciendo que había que ser responsable. Yo creo que aquí ha habido más irresponsabilidad de la parte del Ejecutivo
de no suspender los carnavales. ¿Ya? Se le dio todo el foco de aviso en el tema de carnaval y nadie suspendió el carnaval. El negocio es el importante. Para las empresas, para los amigos, el negocio es importante. Aquí no se suspendió, aquí todo el mundo gozaron en los carnavales con coronavirus o sin coronavirus, aquí todo el mundo gozaron de coronavirus. ¿Ya? Y te puedo apostar que el coronavirus ya estaba mucho más antes aquí. No, pero nadie puede decir esto porque estamos desinformando. O que todavía creen que los indígenas cargan en la argüella las plumas en la cabeza. ¿Qué pasa, hermano? El pueblo Nové Buglé estamos sintonizados globalmente a través de las redes sociales y medios de comunicaciones. ¿Ya? No estamos en la época donde la gente usaba pluma y flecha. No, estamos en otra época, estamos en el siglo XXI donde hay gente pensante en la comarca Nové. Hay profesionales dotados con toda la experiencia dentro de la comarca Nové Buglé y le están dando seguimiento a esto. ¿Ya? Así pusieron hace 2 o 3 años atrás con el tema de el virus de la influencia, el gripe aviar, el H1N1, el tema de SARS, el tema de también de el ébola. Pusieron a correr medio mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto es negocio. Lo que pasa es que el pánico, el miedo que tiene el pueblo es el negocio de las transnacionales y multinacionales farmacéuticas. ¿Ya? ¿Quién es el irresponsable? ¿Quién es el que está desinformando al pueblo? ¿Por qué no le dice la verdad al pueblo panameño? ¿Ya? Hay una veracidad, sí hay una veracidad con referente al tema del coronavirus, que no aguanta los 26, 27 grados de calor. Aquí en Panamá tenemos a veces de 30, 34, 40 grados. Y lógico que no se ha desarrollado mucho en la ciudad de Panamá, porque hay mucho calor aquí en Panamá. Y esto se va a extender, el calor se va a extender posiblemente hasta julio, agosto se va a extender el calor. Es una ventaja que tenemos. Y tengo entendido que el panameño común se alimenta bien, mejor. Claro que un resfriado es normal, típico, pero viene acompañado de que hay gente que son personas mayores de edad. Sí, yo estoy de acuerdo con algunos planteamientos globales e internacionales con referente que el tema de coronavirus y con otros tipos de virus que van a aparecer es una conspiración global contra la población para la reducción de la población mundial. Primero van a ser nuestros viejitos, después vienen los niños, después vienen nuestros jóvenes. Y en la constitución, esa bendita constitución, reforma de constitucionales que no quieren meter el matrimonio igualitario. De que se puede casar hombre con hombre, mujer con hombre, porque no aguanta la población, que no aguanta la reproducción, porque Dios hizo al hombre y la mujer para que reproducieran. Pero hay gente enemigo del ser humano que no quiere eso. Entonces, hay una conspiración mundial. Estamos con los viejitos, porque esto le está dando mal a los viejitos. Pero después viene con los niños. Mira lo que le estoy diciendo y graben esto. Es que le estamos dando el seguimiento. ¿Ya? Y dejo con esto, porque la dirigencia del Congreso General, nosotros le hemos dado seguimiento desde un principio. Yo vengo escribiendo varios artículos sobre ese mismo tema. Le he venido escribiendo, le he venido dando mensajes sobre el tema de coronavirus. Claro que el aseo es importante, aquí el panameño es desaciable. Panameños se van al baño y no se lavan la mano. Panameños salen a la calle y no se saben limpiar los dientes. No saben usar desodorante, claro, el higiene no es bueno aquí. Y es bueno de darle que le dé la higiene, pero no estén alarmando, creándoles pánico a la población panameña. Por favor, hay que ser responsable en esto. ¿Ya? Y con referente a nuestro diputado, alcalde, representante, a nuestros funcionarios dentro de la comarca Nové Buglé, oiga, ustedes tienen plata que no es plata de ustedes, es la plata del Estado, es la plata de todos los panameños. Inviértalo en los primeros servicios de higiene, como gel, como jabón, mascarilla. ¿Ya? Désele a la población joven y no estén haciendo resoluciones porque aquí el papel lo aguanta todo. Buenas tardes.